Por mi trabajo he tenido la oportunidad de probar decenas de aspiradoras, si no cientos de ellas. Así es que hoy les traigo los mejores secretos de cómo deben escoger la mejor aspiradora para ti. Tenemos que considerar varios puntos como qué tipo de pisos tenemos, qué tan profundo queremos limpiar, para qué la necesitamos, si tiene las piezas que necesitamos, si tengo mascotas, por ejemplo, la aspiradora va a sacar los pelos de mi mascota, qué potencia tiene la aspiradora y todo eso. Así es que hoy vamos a revisar 4 tipos de aspiradora y hoy vamos a hablar de los tipos de aspiradoras. Vamos a hablar de estas aspiradoras en particular, pero de los modelos. No nos vamos a enfocar en las marcas porque hay muchísimos tipos de marcas. Vamos a revisar la robot, la inalámbrica, la tradicional vertical y la tradicional de arrastre. Y de la primera aspiradora que vamos a hablar es esta aspiradora robot. Las aspiradoras robot tienen muchísimos pros y uno de ellos es que tú la puedes programar para que aspiren mientras tú estás haciendo otras cosas. Tiene un sistema también tecnológico que hace que pase muy fácil desde las alfombras hacia los pisos de madera y viceversa. Y también cuando la batería está por terminarse, entonces se devuelve solita a su estación. Esta que tengo acá es solamente aspiradora, pero hay algunas aspiradoras robot que mientras va aspirando por este lado, luego en la parte de atrás va pasando la mopa y esas son incluso aún más prácticas. Esta aspiradora es ideal para limpiezas ligeras, cuando no está muy sucio el piso, para un uso diario, en ese tipo de cosas es muy práctica. Los contras de esta aspiradora es que a veces se queda atascada en lugares muy bajitos. En este de acá, por ejemplo, no es tan bajo y puede pasar muy bien por debajo de los sofás, pero hay muebles que son más bajitos, apenas un poquito más alto que esto y algunas veces se queda atascada. Ese sería un contra. Otro contra es que la capacidad, obviamente su potencia no es muy alta como las aspiradoras tradicionales. Esta aspiradora de robot también tiene un filtro como las otras y es muy importante que se fijen en el filtro si es que es necesario lavarlo o si es necesario cambiarlo. Hay que estar constantemente mirando este tipo de filtros. Ahora vamos a hablar de la aspiradora inalámbrica. Esta me encanta y uno de los muchos pros que tiene es que su diseño delgado hace que se pueda guardar en cualquier parte ocupando muy poquito espacio. Así es que si el espacio es un problema, esta aspiradora es realmente ideal para eso. Otro pro es que al ser inalámbrica es mucho más fácil sacarla y volver a ponerla en su lugar para las limpiezas ligeras y rápidas. Si hay cualquier cosa que necesiten limpiar de forma rápida, es muy cómoda de usar. Otro pro es que caben en todos lados. Las podemos meter debajo de los sofás sin ningún problema porque funcionan súper bien. Lo otro es que el no tener un cable es mucho más práctica porque uno las puede llevar de un lugar a otro sin necesariamente tener que estar desenchufando y volviendo a enchufar la aspiradora. Así es que ese es un gran pro. Y también al no tener cable es muy práctica porque ustedes la pueden ocupar en cualquier lugar, no solamente dentro de la casa, pero también la pueden sacar afuera y pasarle la aspiradora al carro o al auto. Entonces también les ayuda con ese tipo de cosas. Es muy práctica. Y otro pro que en el caso de esta aspiradora específica, la mayoría de estas aspiradoras inalámbricas últimamente están saliendo con una gran potencia, casi igual que las aspiradoras tradicionales que tienen cable. Así es que eso es un gran pro con esta aspiradora inalámbrica. Ahora, uno de los contras de esta aspiradora es que precisamente al no tener cable, la batería algunas veces dura muy poquito. Hay algunas de estas aspiradoras inalámbricas que la batería solamente dura alrededor de 20 minutos. Esta dura 45 minutos, lo cual es bastante bueno porque la puedo ocupar más tiempo, pero hay que estar pendientes de que si se va a acabar la batería hay que ponerla a cargar inmediatamente para no quedarse a la mitad con la limpieza. Ahora vamos a hablar sobre la aspiradora tradicional vertical.
Esta aspiradora tiene muchos pros. Uno de ellos es que normalmente tiene una mejor y mayor potencia a las anteriores, especialmente de la robot. Mejor potencia que la de robot. Otro pro es que como es más tradicional y una de las primeras que empezó a salir, entonces existen muchos modelos y muchos diseños donde se puede escoger la que mejor se adapte a sus necesidades. Hay como estas que no tienen bolsa y hay otras que traen una bolsa. Yo en lo personal prefiero las que sí tienen bolsa porque cuando le saco el vaso, al ser más grande y aspiran mucho más, contienen mucha más mugre dentro, al tirarle la basura normalmente sale una película de un polvo muy finito y uno empieza a respirar ese polvo. Así es que prefiero las que tienen bolsa sobre las que no tienen bolsa en estas tradicionales. Otro pro es que funcionan en muchos tipos de pisos y también ustedes pueden escoger unas que se puedan adaptar a los diferentes tipos de pisos, ya sea madera o también alfombra. Y si tienen diferentes tipos de alfombra, donde algunas son más planas y otras son más altas, hay unas aspiradoras de este tipo, como las verticales tradicionales, donde ustedes pueden adaptar también la altura donde ustedes quieran que vaya la aspiradora, para que no atrape muy fuerte la lana de la alfombra y tampoco quede muy alta, que no vaya a aspirar lo suficiente. Entonces, cuando escojan una aspiradora vertical, siempre les recomiendo que busquen una donde ustedes puedan nivelar la base. Esta base se nivela, ustedes escogen qué tan alto o qué tan bajo la quieren dependiendo del tipo de alfombra. Por ejemplo, esta alfombra es muy bajita, por lo tanto debería estar más abajo. Hay otras alfombras donde son más altas, entonces al nivelarse esto ustedes lo van a levantar. Es por eso que es importante que escojan una aspiradora que tenga esa función. Y otro pro es que al ser más grande y tener mejor potencia, entonces se pueden limpiar espacios más grandes. Ahora, los contra. Esta aspiradora, normalmente la aspiradora vertical tiende a ser un poquito más pesada que las otras. Otro contra es que no siempre caben debajo de los muebles. Esta, por ejemplo, si se fijan, llega solamente hasta ahí y no cabe más adentro. Entonces lo que hay que hacer es que hay que sacarle la manguera. Luego de sacar la manguera hay que ponerle una pieza especial para poder entrar a estos espacios que son más bajitos. Y todo ese proceso les quita tiempo. Entonces ese es un contra. Y otro contra con esta aspiradora es que al ser más grande, entonces ocupa más espacio y es un poco más difícil de guardar. Especialmente con los espacios pequeños que vivimos hoy, no siempre hay suficiente espacio en un closet donde se pueda guardar una aspiradora de este tamaño. Ahora vamos a hablar de la aspiradora de arrastre, y esta junto con la inalámbrica son probablemente mis favoritas. Uno de los muchos pros que tiene esta aspiradora es que normalmente también tienen una mayor potencia a las otras, especialmente la robot. La mayoría de estas aspiradoras de arrastre usan una bolsa, lo que la hace mucho más saludable, especialmente para las personas que tienen problemas de alergia o de asma. Entonces es mejor usar las aspiradoras que tienen bolsa. Otro pro es que caben prácticamente en todas partes porque son muy bajitas. Entonces ustedes la pueden meter fácilmente debajo de los muebles. Otro pro es que son más cómodas que las verticales porque ustedes la pueden agarrar así y pueden subir escaleras y la pueden trasladar de un lugar a otro, y además que no es tan pesada como la aspiradora vertical. Esta es un poquito más liviana. Si ustedes se deciden por este tipo de aspiradoras, fíjense que la manguera sea adaptable, que ustedes la puedan subir o bajar para que así esté perfecta a la medida de ustedes y así no tengan que tener el brazo muy alto, así, o tampoco, si está muy baja, no tengan que doblarse y así dañar su espalda.
Ahora, respecto a los contras de esta aspiradora, la verdad es que yo particularmente no le encuentro muchos contras. Si es que tuviese que buscarle algo, quizás es que el hecho de que use una bolsa es un gasto extra en el que tenemos que llevar, tenemos que comprar la bolsa para irla cambiando y quizás ese sería un contra. Pero en general esta aspiradora a mí me encanta. Y entonces, para recapitular todas estas aspiradoras y ver cuál es la mejor que a ti te funciona, es importante considerar algunas cosas. Por ejemplo, si tienes niños o tienes mascotas y necesitas usarla todos los días en la casa, probablemente una inalámbrica es mucho mejor porque así la puedes sacar y volver a guardar muy rápidamente sin tener que estar enchufando y desenchufando mientras la llevas de un lugar a otro. Sin embargo, si la quieres para trabajar, probablemente una con cable te va a servir mejor y en ese caso yo te recomendaría una que sea como esta de arrastre, porque es más fácil de transportarla, tiene esta manilla ahí para poder agarrarla y tiene una gran potencia. Pero si quieres usar tu aspiradora todos los días sin tener que estar sacándola o guardándola, entonces una robot funciona muy bien porque así tú la puedes programar. Incluso se pueden programar en el teléfono celular, le dices a qué hora quieres que empiece y va a funcionar por sí sola mientras tú haces otras cosas. Y si tus espacios son muy grandes y prefieres siempre la tradicional, que es la vertical, entonces sin duda la vertical es la mejor para ti. Si tienes alergias, por ejemplo, es importante que veas una aspiradora que tenga bolsa en lugar de una que no tenga bolsa, porque así es más fácil, tú no tienes nunca contacto con el polvo. Así es que ese es otro punto también a considerar. Otro tip es que cuando escojas tus aspiradoras, siempre elige una o trata de elegir una que tenga un filtro HEPA, HEPA, que son las siglas en inglés para High Efficiency Particulate Air, lo que quiere decir que es un recogedor de partículas de alta eficiencia. Ese filtro va a hacer que todas las partículas minúsculas y microscópicas de polvo se vayan hacia el filtro y no se repartan en el aire, porque ese es otro problema con algunas aspiradoras, que cuando tú la pasas en los pisos, el polvo se tiende a ir al aire, un polvo muy finito que uno no lo logra ver, pero que sí lo puede respirar, y eso es particularmente problemático cuando una persona tiene asma o tiene problemas de alergia. En fin, es mejor usar una que tenga ese filtro HEPA. Otro tip también es fijarse muy bien en qué tipo de piezas traen las aspiradoras. Todas deberían venir con un mínimo de 3 piezas. Un cepillo como esto para pasarlo en lugares más suaves. Una pieza como esta que lo pueden pasar en las esquinas, en las uniones de entre la pared y el piso, por ejemplo. Y una como esta también, que es especial para los sofás y cualquier tipo de tapices. Así es que fíjense bien que traiga las piezas correctas la aspiradora que ustedes vayan a escoger. Deberían todas por lo menos tener un mínimo de 3. Y así hemos llegado al final de esta completa revisión de los diferentes tipos de aspiradoras. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido de ayuda para que puedan escoger una aspiradora mejor para ustedes. Recuerden que cualquier aspiradora que escojan siempre tienen que escoger la que mejor se adapte a sus necesidades personales. Si les gustó el video, les quiero pedir si me pueden regalar un like. No olviden de suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Y déjenme saber en los comentarios de más abajo qué les parecieron estas aspiradoras. ¿Cuál es la favorita de ustedes? ¿Cuál tienen en casa? Antes de irme, les quería pedir si me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram, yo soy Marcela Barraza B, y en Facebook, Clean Casa TV. Un millón de gracias y nos vemos la próxima semana con otro video. Que estén súper bien. Chao.